La depresión es una de las experiencias más oscuras de la condición humana. Socava nuestra energía, debilita nuestra voluntad de trabajar, destruye nuestro deseo de socializar y, a veces, incluso amenaza nuestra voluntad de vivir. Cuando estamos deprimidos, el futuro parece sin esperanza y nuestro propio ser se convierte en una carga insoportable. Pero quizás lo más perjudicial de la depresión es que, bajo su dominio, parece no haber salida ni valor en la experiencia. Sin embargo, como exploraremos en este vídeo, escondido en la oscuridad de la depresión hay un tesoro psicológico que puede facilitar la autotransformación. La depresión no es necesariamente patológica. A menudo presagia una renovación de la personalidad o una explosión de actividad creativa. Una de las formas en que los psicólogos modernos intentan entender y tratar la depresión es aislando su causa. Factores como el final de una relación, un negocio fallido, la muerte de un ser querido, la soledad, la pobreza, el trauma o predisposiciones biológicas, genéticas o químicas son algunas de las muchas causas que examinan. Sin embargo, el psiquiatra suizo Carl Jung creía que facilitar la curación se lograba mejor no enfocándose en la causa de la depresión, sino en su propósito, fin u objetivo. Si bien el propósito de una depresión difiere entre los individuos, en general, una depresión se puede concebir como el intento de la psique de provocar algún tipo de cambio dramático, ya sea una reorganización de la vida después de una pérdida, un cambio en una actitud consciente que se ha estancado, o el descubrimiento de aspectos ocultos de la personalidad que uno necesita para estar a la altura de los desafíos de la vida. Dado que los pacientes aún no están conscientemente dispuestos o listos para reconocer que su viejo yo y la forma en que solían ser las cosas están desactualizados, no se dan cuenta de que su depresión está indicando la necesidad de un cambio importante para una adaptación exitosa y evolutiva. Puede parecer extraño que el inconsciente esté un paso por delante de la conciencia, pero este es un principio básico del funcionamiento mental que se aplica no solo en este caso específico, sino de manera general. Se hace evidente que el propósito de una depresión es facilitar cambios cuando reflexionamos sobre el hecho de que la depresión es común durante los periodos de transición, cuando estamos cruzando el puente de una etapa de la vida a otra. En la mediana edad, por ejemplo, comenzamos el lento declive hacia la vejez y la muerte. Y durante este periodo la depresión sirve como catalizador para una transformación interna que nos prepara para la segunda mitad de la vida. Las estadísticas muestran un aumento en la frecuencia de las depresiones mentales en los hombres alrededor de los 40. En las mujeres, las dificultades neuróticas generalmente comienzan un poco antes. Vemos que en esta fase de la vida, entre los 35 y los 40, se está preparando un cambio importante en la psique humana. Las inclinaciones e intereses anteriores comienzan a debilitarse y otros toman su lugar. Las depresiones entre los hombres jóvenes también son comunes, ya que para cruzar el puente de la adolescencia a la adultez debe ocurrir un cambio importante en la psique. Un joven debe superar sus dependencias infantiles y adaptarse a los desafíos, conflictos y responsabilidades de la adultez. En el pasado, este cambio psicológico era facilitado a través de ciertos ritos de paso. Los ancianos de la comunidad sometían al niño a una serie de pruebas, rituales y sufrimientos iniciáticos que servían para romper el ego infantil y activar sus potenciales masculinos. Sin embargo, en el mundo moderno, una de las características es la desaparición de estos ritos de paso significativos, lo que ha llevado a la psique de los jóvenes a responder a esta carencia cultural, generando una depresión que puede iniciar la transición de la niñez a la adultez. Para el alma, la depresión es una iniciación, un rito de paso. La forma principal en que la depresión facilita el cambio es retirando nuestra energía psicológica del mundo exterior. La mayor parte del tiempo, nuestra energía está fijada en cosas fuera de nosotros. Trabajamos en un empleo, cultivamos relaciones, perseguimos nuestros objetivos, ganamos dinero, buscamos estímulos para entretenernos y rara vez nuestra energía psicológica se dirige hacia el interior,
hacia los contenidos de nuestra psique. Pero cuando estamos deprimidos, los fenómenos externos pierden su atractivo, lo que nos lleva a entrar en una especie de hibernación psicológica. La etimología de la palabra depresión significa depresionar, o como lo expresó Jung, depresión significa literalmente ser forzado hacia abajo. Sentimos esta presión hacia abajo físicamente, ya que nuestro cuerpo se siente pesado, como si fuera de plomo. Pero la presión hacia abajo más significativa ocurre en la mente. Según Jung, nuestra energía psicológica, o lo que él llama libido, se retira no solo del mundo exterior, sino también de nuestra conciencia y desciende al inconsciente. En el inconsciente se encuentran sus elementos, como instintos, impulsos y aspectos no actualizados de nuestra personalidad, que si se descubren e integran en nuestra personalidad consciente, tienen la capacidad de transformarnos. Por ejemplo, una persona altamente racional puede tener su capacidad para sentir, intuir o ser creativa, oculta en las profundidades del inconsciente. Puede llegar a un punto en el que su actitud racional unilateral hacia la vida se haya vuelto obsoleta y sin sentido. En respuesta, su psique puede producir una depresión, dirigiendo su energía hacia adentro y hacia abajo con el propósito de activar los contenidos inconscientes que se necesitan para expandir su conciencia y renovar su vida. Se necesita mucha valentía para valorar la depresión, respetarla, no intentar medicarla ni distraernos de su miseria. Allí abajo hay un significado potencial, separado de la conciencia pero vivo, dinámico. Es una idea arquetípica que los mayores tesoros se encuentran en las profundidades más profundas. Por esta razón, es necesario cultivar el valor para descender completamente a un estado depresivo, con la menor resistencia posible. En términos más coloquiales, debemos descender voluntariamente hasta tocar fondo, porque como observó James Davis, mucho sufrimiento emocional simplemente se prolongará o incluso será improductivo al no permitirse alcanzar su profundidad total. Al aceptar nuestra depresión y seguir sus estados regresivos hasta las profundidades, es crucial que mantengamos un sentido de objetividad y no permitamos que el ángel oscuro de la depresión nos lleve a acciones destructivas con consecuencias permanentes. Con este fin, puede ser útil personificar nuestra depresión e interactuar con ella como lo haríamos con un amigo cercano. Podemos escuchar a nuestra depresión, valorar su punto de vista y tratar de discernir qué busca, qué quiere y por qué. Pero nunca debemos creer sin crítica todo lo que nos dice, ni seguir ciegamente sus incitaciones o actuar según sus estados destructivos. Cuando le sobreviene un ataque de depresión, ya no debe obligarse a algún tipo de trabajo para olvidar, sino aceptar su depresión y darle atención. Esto es lo contrario de sucumbir a un estado de ánimo, lo cual es tan típico de la neurosis. No es debilidad ni rendición, sino un logro arduo, cuya esencia consiste en mantener tu objetividad a pesar de las tentaciones del estado de ánimo, y en hacer del estado de ánimo tu objeto, en lugar de permitir que se convierta en el sujeto dominante en ti. En cada caso, uno tiene que hacer la pregunta fundamental: ¿cuál es el significado de mi depresión? El pozo sin fondo siempre tiene un fondo, pero debemos nadar hasta allí para verlo. Para ayudarnos a soportar una batalla con la depresión, es útil recordar algunos de los beneficios que crecen en el suelo de la depresión. James Davis hace referencia a un estudio holandés realizado en 2004 que concluyó que las personas que experimentan un periodo prolongado de depresión son mejores para enfrentar la adversidad. La depresión parece hacerlas más resilientes y psicológicamente más fuertes. Davis también comparte anécdotas de su propia práctica de pacientes cuyas vidas fueron transformadas dramáticamente por un episodio depresivo. Por ejemplo, uno de los pacientes de Davis inició un negocio exitoso 8 meses después de emerger de una depresión que casi lo destruye, y como explicó su paciente, «Cuando has estado tan bajo, tan al borde de la vida, solo hay un camino por recorrer, hacia arriba. Nada podría ser tan malo como lo que pasé, así que
¿Qué tengo que temer ahora? Mi experiencia de sobrevivir a la depresión me ha hecho menos temeroso de la vida. Pero soy más valiente, no porque el mundo haya cambiado, sino porque yo he cambiado. El miedo a perderlo todo solía detenerme de intentar cualquier cosa. Pero si pierdo dinero ahora, ¿y qué? La pobreza no será tan mala como donde he estado. Y donde he estado, he sobrevivido. Saber esto me hace más fuerte. Cuando la mayoría de las personas piensan en el futuro, imaginan formas en las que podrían vivir vidas más felices. Pero date cuenta de algo. Cuando las personas recuerdan los eventos cruciales que las formaron, generalmente no hablan de felicidad. Usualmente son los momentos duros los que parecen más significativos. La mayoría de las personas aspira a la felicidad, pero se sienten formadas a través del sufrimiento.